Estimada Magíster, recibo un afectuoso saludo de parte de quienes conformamos el grupo 4 del aula C1 en la carrera Derecho en Línea. En esta ocasión nos hemos reunido para compartirle lo que hemos analizado e investigado sobre el derecho natural y la estigmatismo jurídica en la historia y filosofía del derecho. Para empezar, la filosofía del derecho se fundamenta ante la imposibilidad de la ciencia jurídica, es decir, explica sus propios fundamentos básicos con los que trabaja, como son deber jurídico y derechos subjetivos, y los valores que el derecho encarna y actualiza, tales como justicia, solidaridad, responsabilidad. Esta doctrina también estudia todas las perspectivas que posee el fenómeno jurídico en la sociedad y sin especificar un acontecimiento en concreto, por lo cual los aspectos normativos, institucionales, morales o de ética se encuentran relacionados por todas las acciones que realiza el ser humano dentro de la interacción diaria con el resto de la sociedad. Podemos definir que la filosofía del derecho busca examinar, conocer y brindar un conocimiento pleno del derecho, analizando y creando los conceptos de los que van a beber las distintas disciplinas jurídicas que abordan aspectos concretos del sistema jurídico, con el fin de dar unidad de coherencia a toda la estructura. Por otra parte, llamamos derecho natural a la doctrina que defiende la existencia de los derechos propios y universales del ser humano, es decir, ciertos derechos fundamentales en la naturaleza del humano y que por lo tanto resultan propios y universales. No hay distinción posible en la aplicación o defensa de los derechos naturales sin importar condiciones, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, etc. Mi nombre es Miguel Sosa. En la segunda parte de introducción continuamos. Las limitaciones del comportamiento de la sociedad determinan entre lo permitido y juzgado mediante el derecho. Por ende, permite el ordenamiento, funcionamiento y el respeto por todos los derechos que posee el ciudadano dentro de cada país. En base a evaluaciones históricas que alcanzan la satisfacción de necesidades básicas que mejoran la calidad de vida en su conjunto. La estimativa jurídica posee la perspectiva de la idealización de la sociedad en su interacción, es decir, desarrollar seres humanos en beneficio de esta mediante el comportamiento correcto y funcional, es decir, juzgar la idealidad de los valores, partiendo de realizar la vida de cada ser humano lo más cercano a la perfección según las exigencias de los propios valores. En cambio, las leyes establecidas en la normativa legal son aquellas que fueron estructuradas desde lo abstracto hasta lo específico, además de corregir, castigar y mejorar a la sociedad que las incumple por diversos motivos, los cuales son analizados en base a las afectaciones respectivas que causan por los efectos de dichas decisiones tomadas por parte de los posibles infractores. Gracias. El derecho natural. El antecedente histórico del desarrollo y consignación del derecho natural es mediante un proceso, por lo cual sus inicios fueron en Roma, donde se perfeccionó con la religión cristiana y fue evolucionando hasta que en los siglos XVI y XVIII se involucró con el racionalismo, siendo sus principales defensores Montesquieu, Voltaire o Rousseau. Las características del derecho natural radican en que las consideraciones sobre los actos de buena fe y de maldad son universales, contemplados en el marco supralegal. Además, la toma de decisiones se basa en el raciocinio de cada individuo al momento de interpretar u opinar sobre un acontecimiento específico, por lo cual la moralidad, juicios de valor y ética son individuales. No hay distinción posible en la aplicación o defensa de los derechos naturales, sin importar condiciones como etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, etc. El derecho natural solo puede accederse mediante el raciocinio. El derecho descansa en la moral.
Si un ordenamiento jurídico positivo cualquiera contraviene los derechos naturales del ser humano, no podrá considerarse un verdadero ordenamiento jurídico. Aquí les presento algunos ejemplos del derecho natural. Los derechos humanos contemporáneos. Ninguna ley del planeta puede contravenir legalmente los derechos humanos, como son el derecho a la vida, a la educación, a tener un nombre y una nacionalidad, a un justo proceso en caso de cometer algún crimen o a una legítima defensa. Bien están los mandamientos católicos. En alguna época en que la Iglesia Católica controló jurídica y políticamente a Occidente, lo hizo a través de sus leyes religiosas, que eran tenidas como leyes naturales del humano, es decir, leyes divinas dictadas por Dios en el corazón mismo de la gente. El derecho natural representa los valores de justicia, por ello se utiliza para la interpretación de las normas escritas y es un derecho universal y atemporal. Los derechos fundamentales que se encuentran recogidos en los textos normativos actuales se basan en el derecho natural. Por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales. Esto ya que el fundamento de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad, es el derecho natural. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alex López. Hoy les voy a hablar un poco sobre el derecho natural. El derecho natural es una doctrina de tipo ético y jurídico que defiende la existencia de ciertos derechos propios y particulares de la condición humana, es decir, ciertos derechos fundamentados en la naturaleza misma del ser humano y que por lo tanto resultarían inalienables. Este tipo de derechos serían universales, además de anteriores y superiores o cualquier otro tipo de ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo, el derecho natural es considerado una de las fuentes del derecho, junto a la costumbre consuetudinaria y el derecho escrito, ya que sus postulantes nacen junto con el ser humano, y por ende son la base de los derechos humanos universales, como lo entendemos hoy en día. Ahora, si bien es cierto, la diferencia del ordenamiento jurídico positivo explica que si existe una contradicción con los derechos naturales del ser humano, no se la considera como tal. Por ende, si se irrespeta, incumple o vulnera lo que tiene por derecho el individuo, el ordenamiento jurídico pierde su concepción, afectando el ordenamiento de la sociedad y su interacción. El derecho natural también tiene antecedentes antiguos en las exploraciones filosóficas de la Grecia antigua, en especial de Platón y Aristóteles, pero sus primeras formaciones provienen de la Escuela de Salamanca durante el Siglo de Oro español. Gracias. Recordemos que el derecho natural es un conjunto de máximas basadas en la justicia, en la equidad y sentido común, que se impone el legislador mismo y que nace de la naturaleza biológica, racional y social del hombre. Consecuentemente posee similitudes como la aplicación de la religión católica, ya que ésta fue respetada e impuesta por las jerarquías sociales para el control de la sociedad, por lo cual se lo hizo a través de sus leyes religiosas que eran tenidas como leyes humanas, es decir, leyes divinas dictadas por Dios en el corazón de la misma gente. Finalmente, las entidades gubernamentales, específicamente las legislativas, que se encontraban dentro de un país, no creen este derecho, por lo cual no solo se trataba de normas, reglas o indicaciones a base de costumbres, sino la expresión, aplicación y respeto de los valores éticos generados por la naturaleza, conciencia y práctica que poseen los individuos dentro de una sociedad. Gracias. Estimativa jurídica. La importancia de la estimativa jurídica es a través de la impulsación de la creación de la norma.
en secuencia con el derecho positivo, justificando la validez, incidencia e integración del derecho en la sociedad. El derecho no se puede formar como orden sin basarse en un ideal de justicia. Hay una conciencia social que va más allá del derecho positivo. La existencia de todos los factores que inciden en el entorno poseen un orden universal, que a su vez la utilización de beneficios y posibles resultados permite establecer los juicios de valor de los individuos, ya que se les otorga la razón dependiendo de nuestra percepción o sencillamente se les juzga. Es decir, el ser humano le da comprensión y valoración. El proceso que construye el hombre mediante el modelo de valorización de las cosas para obtener la maximización de los beneficios, cambiándolas, reformándolas o revalorizándolas, para así llegar a lo más cercano de la perfección, cumpliendo las exigencias de la naturaleza, que exigen una autenticidad para llegar a ser, reforman o complementan la estimativa jurídica y así perfeccionan el derecho. Dicha estimativa permite establecer, estructurar y ordenar criterios que le permiten y le exigen al derecho para constituirse, al derecho positivo para constituirse y llegar a lo más cercano a la perfección, dando solución a problemas cotidianos, a problemas que se vive a diario en nuestra sociedad. Finalmente, la legitimidad y legalidad deben ser superadas en su planteamiento, ya que la justicia y derechos son temas complementarios con relaciones directas e indirectas, determinando el funcionamiento de ambas correctamente, por lo cual, cuando se investiga sobre lo ya realizado en el intento de ofrecer explicaciones a fin de depurar o reformar ciertos contenidos legislativos y jurisprudenciales, afrontando las reclamaciones jurídicas y desarrollando el derecho. Primera conclusión sobre el trabajo de investigación, el derecho natural y la estimativa jurídica en la historia y filosofía del derecho. Se concluye que el derecho posee objetivos como regular las conductas de las personas en un determinado periodo y en un concreto territorio. Esto se permitirá plantear por designación mediante lo jurídico. Además, se determinará si la conformación es propia por ética o netamente por política. La valoración la realiza la estimativa jurídica. Aunque las palabras clásicas para la estimativa jurídica es derecho natural, existen varios términos para designarle a su axiología o valoración jurídica, ya que el derecho natural nace a partir de una variedad de doctrinas. Aunque en estos últimos tiempos han nacido nuevos estudios que le han dado más rigor y madurez mediante otros pensamientos, tal vez con esto no es necesidad de debatir sobre la reintroducción del término derecho natural en el área estimativa jurídica. En realidad, sin la estimativa jurídica, el derecho se convierte en un proceso administrativo que no favorecería ni a la sociedad ni a las problemáticas que necesitan solucionarse. El derecho natural nos ha enseñado que el derecho no es igual a poder. Si los políticos o grupos dominantes lo usan de esa manera, no es necesariamente derecho. La doctrina del derecho natural tiene una íntima conexión con el derecho y la razón humana. El derecho es un ajuste a los intereses humanos en conflicto, por lo cual la razón se convierte en parte fundamental para el derecho. En realidad, gracias a la doctrina del derecho natural, se ha mantenido viva la creencia de la capacidad de la razón humana para solucionar los problemas prácticos de la vida social. El derecho natural también tiene una conexión con la idea de la justicia. Todo derecho se dirige a la justicia. Aunque nuestros recursos e inteligencia limitada, junto al uso incompleto de nuestra razón, es difícil realizar un ordenamiento completamente justo. El derecho natural establece el orden centralizado de los individuos, mediante la incidencia, los cuales pueden repercutir tanto como
negativamente como positiva de sus acciones. Además, los valores escogidos y prácticas son la base fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Sin estos, la sociedad misma no funcionaría y terminaría con gran escasez de confianza entre nosotros mismos. Gracias a estos valores, la realidad y su entorno alcanzan las dimensiones correctas de la asignación del valor a las actividades cotidianas. Doctora, buenas noches. Soy el alumno José Luis Verde Soto Pacheco. Continuando con mis compañeros, me ha tocado hablar sobre la conclusión número 2, que nos habla sobre la construcción de las ideas que requiere la argumentación de lo real, aclarando que no solamente lo abstracto es necesario, sino que la interacción para su perfección es un requerimiento de satisfacer las necesidades, ejemplificando en todos los sectores que comprende la sociedad, es decir, en lo económico, lo jurídico, lo político o lo moral, requieren de la práctica para confirmar su validación. Finalmente, los principales valores que establecen en el derecho en su conjunto para la formulación, interpretación y ejecución de la libertad, de forma propia en las acciones del ser humano, pero basadas en un derecho para justificarlos y legalizarlos, para el funcionamiento de las interacciones de la sociedad. Gracias.